no, Ah, no sí, deja. permítame, doctora, es que como entro aquí ya no me deja, pero ahorita la enciendo. Solo, ahorita vuelvo a salir. Ok, ok. Solo que creo que ya se tú. ¿Ya me pueden ver? Yo no te veo Ahora, tampoco. ahora, Ya, ahora ya. ya. Ah, ok, Ya. ok. Voy de regreso y me dicen si se ven las diapos o no. Ahorita, ahorita no. Ahorita no, creo que tengo que volver a presentar como me salí. Bueno, comparto de nuevo. Bueno, entonces ya comenzamos. Crisis convulsivas. Voy a quitar esto. Bueno, para empezar vamos a definir unas generalidades de las crisis. Una crisis o un trastorno paroxístico va a ser cualquier episodio de aparición generalmente brusca e inesperada y de breve duración. En cuanto que una crisis convulsiva va a ser un episodio paroxístico debido a una actividad neuronal excesiva o hipersincrona y que se puede manifestar con síntomas motores, sensitivos, sensoriales, autoquímicos o psíquicos y no necesariamente va a tener que ser una epilepsia. Ahora, una crisis espontánea o no provocada, estas no se asocian a un proceso agudo y son más relacionadas con la epilepsia como tal. Y las crisis agudas sintomáticas o provocadas, estas sí aparecen, pues como su nombre lo dice, por un proceso agudo. Y son una forma de manifestación de una enfermedad diferente a una epilepsia. O sea, es algo totalmente distinto, ya sea una infección, un traumatismo, etcétera. Ahora, la crisis cerebral no epiléptica o trastorno paroxístico no epiléptico, que eso lo vamos a ver después, son expresiones de una disfunción cerebral transitoria por mecanismos diferentes a los de las crisis epilépticas, como anóxicos, hípnicos o psíquicos. La epilepsia ahora es una enfermedad crónica que se caracteriza por la recurrencia de crisis epilépticas no provocadas. El doctor Pablo aquí hace una distinción en sus clases que dice que define crisis epiléptica, la crisis como tal cual el evento, o sea, por cada convulsión que tenga, en cuanto que define evento epiléptico como el número de crisis epilépticas que ocurren en 24 horas. Y para diagnosticar una epilepsia como tal, dice que necesitan 2 eventos convulsivos seguidos, o sea, por decir, dos días diferentes que haya convulsionado. ¿Podrías repetirlo? Porque no me quedó muy claro cómo lo expresaste. Sí, bueno, es que el doctor Pablo aquí hace la clasificación de que la crisis, o sea, la convulsión, por decir, la convulsión como tal es o sea, el evento, cuando o sea, una persona convulsiona, a eso se le conoce como crisis. Ahora, el evento convulsivo es el número de crisis, o sea, el número, por decir, de veces que se convulsiona una persona en un día, en 24 horas. Eso es el evento convulsivo. Y para que nosotros podamos diagnosticar una epilepsia, necesitas de 2 eventos convulsivos, o sea, en días diferentes. Yo creo que el diagnóstico de la epilepsia no se hace de manera clínica. Clínicamente podemos ver las convulsiones o las crisis convulsivas. La epilepsia se hace con apoyo clínico, pero con un electroencefalograma. Sí, igual, o sea, tienen que ver otras características, o sea, se necesitan de pruebas y además, pues, esta definición, o sea, que se cumplan como que los criterios. Y podemos ver más adelante seguramente va a salir que hay unas indicaciones claras de una crisis para paso con un neuropediatra.
con un neurólogo, ¿no? O sea, no necesitamos esperar 2 días que esté convulsionando para pasarlo allá, para Sí, hacer el evento convulsivo, sino desde la primera vez, dependiendo del tipo, que es lo que seguramente vamos a ver hoy o mañana, cuál es una indicación muy clara para paso a, a neurología, de preferencia pediátrica, ¿verdad? así es, doctora. Para criterios para hospitalización igual. Entonces no me queda muy claro eso que tú dijiste, cuál sería la importancia de ese reconocimiento, porque tal parece que tendrías que esperar 2 días el que estuviera convulsionando, ¿no? Para que tú digas, ah, es una epilepsia. A lo mejor voy a ver ese video para tratar de aclarar o si alguien, o amor lo entendiste tú así, o si alguien lo vio y quiere aclarar cómo puede ser, pues sería bueno. ¿Alguien vio ese video? O puede aclarar esto que dice, pues si lo entendieron igual que Paola. Ajá, es que yo así lo entendí, doctora, entonces. Exactamente, si alguien lo entendió diferente. Ya hasta el gallo cantó y nadie dice, alce su manita, me siento triste si nadie vio los videos. Yo no veo manitas, Que doctora, así que sería muy usted. bueno Sí, verlos sí, antes sí. de la clase, es así como un repaso antes de esta clase, ¿verdad? O sea, siempre es bueno pues leer, ver los videos, ver la presentación, ver algo, no venir en blanco a la clase, porque la clase no solo es de Paola y mía, es de todos nosotros. Alguien que levante la mano que vio el video. Pues, doctora, la verdad yo vi el video, pero creo que era de otro salón porque no recuerdo esa parte específicamente. El video de qué es Es, el es que, de doctora, el eran grupo los A o del videos, grupo B. Ah, eran del año, de los videos de la última rotación del año pasado. o sea, es del grupo B. Es del No, no, grupo. no, o sea, del año pasado a nosotros. No está entonces en el Teams. No está en el Teams, no. Ah, ¿y De dónde hecho, localizas ese? tengo el link, me los pasó un amigo y pues se los puedo dejar en el chat igual por si, pues, si quieren ver los 3 videos. Pues. Ah, bueno, porque yo no recuerdo eso que tú dices. Sí, sí me gustaría verlo, porque a lo mejor hay una mala interpretación o sea, algo lo interpretaste así, que es lo que yo Claro, creo, pero pues no hay como verlo, ¿verdad? sí, sí, sí. Ok, ok. Bueno, entonces continuamos, doctora. Sí, Ok, nada más nos faltaría definir el estatus epiléptico como una crisis prolongada o crisis repetidas que frecuentemente, sin recuperación de conciencia entre ellas, duran más de 30 minutos para que se les pueda conocer como un estatus epiléptico. Y también si la crisis es motora, se le denomina estatus convulsivo. Hay diferentes guías y pues, bibliografías más bien que, o sea, te dan tiempos diferentes, pero bueno, al menos el doctor Pablo dijo que nosotros manejáramos 30 minutos. No sé que si igual usted, doctora, manejaría la misma, sí, el mismo tiempo. son 30 minutos. Ok. Hubiera estado bueno que en esta presentación pusieras la referencia de estas definiciones que nos estás dando. Pero bueno, vamos a seguir. Sí, sí, está, bueno, no las puse al final, pero están en el artículo que les puse O sea, en al los... final de la presentación tienes esa referencia. Sí, 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 de hecho lo mandé al grupo. Entonces, todo lo que traes es de esa referencia. No No, traes. hay cosas de la GPC, hay algunas del Es Nelson. por eso que les digo que la de preferencia es que cada, de- cada diapositiva tenga Diapositiva, la referencia. ok. Cuando toda la presentación viene de una, entonces sí se puede poner al final, no tiene que estar repitiendo en cada una de ellas. Ok, ok. Bueno, continuamos, ya lo cambié. Continuamos, doctora. Sí, sí, continuamos. Bueno, bueno, puse las clasificaciones operacionales de los tipos de crisis. Esta es de la versión extendida de la ILAE de 2017. Y pues las van a dividir en inicio focal, donde la conciencia puede estar preservada o no. Y estas se van a dividir en si son de inicio motor, como automatismos, atónica, clónica, espasmo epiléptico, hiperkinética, mioclónica o tónica.
y las de inicio no motor, que son las autonómicas, detención del comportamiento, cognitiva, emocional o sensorial. Y pueden ser focal o bilateral. Las de inicio generalizado, pues son motoras o no motoras. Y pues son tónicas, clónicas, mioclónicas y la combinación de estas. Y también está el espasmo epiléptico. La no motora, pues esta va a ser las ausencias que pueden clasificarse en típicas, atípicas, mioclónica o mioclonía palpebral. Y pues la de inicio desconocido o idiopáticas, que van a ser motoras o no motoras igual, y pueden ser tónicas, clónicas u otros. Y los no motor, detención del comportamiento, y pues las que no entran en ninguna clasificación. Y aquí está una tablita igual, que estas son, la dividen, no sé si ven mi cursor, la dividen según la edad, que van a ser en neonatos, lactantes, niños y adolescentes. Y según cada categoría pues, de la edad, va a haber algo que va a ser más, más frecuente. Por ejemplo, en neonatos está la encefalopatía hipóxico-isquémica, la infección sistémica del sistema nervioso, las alteraciones hidrolíticas, errores de metabolismo, hemorragia cerebral o malformaciones del sistema nervioso. Y en los lactantes y niños, aquí ya empiezan a ser más relevantes las convulsiones febriles, infecciones sistémicas y del sistema nervioso central, intoxicaciones, epilepsia. En adolescentes, pues ya son supresión a niveles bajos de anticonvulsivantes, en niños epilépticos, traumatismos craneales, epilepsias, tumores, y ya empiezan a ser mucho más relevantes las intoxicaciones como el alcohol y las drogas. O sea, la importancia de este último cuadro que nos estás presentando son las patologías más frecuentes de acuerdo a edad de una crisis convulsiva aguda, que es posiblemente lo que le lleve a urgencias, ¿verdad? Porque hay otros tipos de convulsiones o eventos paroxísticos que no van a llegar a urgencias porque no son tan alarmantes, pero estos que tienes en este cuadrito sí van a ser alarmantes cuando se presenten, y es en las primeras patologías que tenemos que pensar cuando lleguen a un servicio a un servicio de urgencias, posiblemente a un consultorio, ¿verdad? Si el niño tiene una crisis y está en una esquina de su consultorio, se los va a llevar a su consultorio, no va a ir al hospital. Él quiere que lo atienda un médico. Entonces son las más frecuentes que vamos a encontrar. Así es, son las más graves igual, porque pues las demás que son los trastornos paroxísticos, pues eso realmente no ponen, bueno, la mayoría no ponen en peligro la vida. Entonces estas son las primeras que tenemos que empezar, pero siempre igual tenemos que tener en cuenta las otras. Bueno, y ya empezamos con el diagnóstico clínico. Pues para esto hay que tener en cuenta pues los antecedentes familiares, antecedentes personales, el padecimiento actual, características específicas de las crisis y la exploración física. En cuanto a las características específicas de la crisis, tenemos que tener en cuenta en contexto. O sea, ponemos a pensar qué estaba haciendo el niño, qué hora del día era, o si era en la noche, era cuando estaba durmiendo, o cosas así. Tenemos que hacer el interrogatorio más específico. La conducta inmediata anterior, o sea, qué estaba haciendo el niño, si tuvo algún aura, empezó a ver, no sé, luces, escuchar algo, tuvo déjà vus. Esas son las preguntas que tenemos que estar haciendo. Características del episodio, cómo fue, si fueron movimientos, si fueron crisis de ausencia, etcétera. Y pues la sintomatología posterior, si pues cómo está el niño, si recuperó la conciencia de inmediato o tardó, porque pues eso igual nos va a orientar hacia si fue realmente una epilepsia, una crisis convulsiva, perdón, o un trastorno paroxístico. Y pues aquí está este cuadrito de aquí, son preguntas que trae la GPC como para orientarnos en el interrogatorio. Y pues en la exploración física, ahí vamos a medir la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, igual y hacer una exploración completa pediátrica, así como un examen neurológico completo. No sé si tenga algo que comentar, doctora. ¿Aquí? Pues está muy bien la lista, ¿no? Para empezar, hay varias más, dependiendo de las respuestas que te vaya a dar, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a ver una.
¿Qué estaba haciendo el niño antes del inicio de la convulsión? Podría ser que la madre no lo supiera o que te dijera estaba comiendo. Entonces, pues ahí vienen las siguientes preguntas. De la respuesta de esa van a venir las siguientes preguntas, ¿no? ¿Y qué es lo que comía? ¿Vomitó? ¿No vomitó? Se le fueron los ojitos. O sea, estas son como para iniciar el diálogo, ¿verdad? No son las únicas preguntas que vamos a hacer para ir orientando el diagnóstico o hacia dónde nos debemos de dirigir. Sí, pero sí está muy buena la lista. Sí. Entonces pasamos a la siguiente. Bueno, es que doctora, igual traje un cuadro en el que pues ya se divide todo y el abordaje, pero pues nada más antes de empezar, cuando llega un paciente, sobre todo si está en una crisis, o sea, en el momento de que te llega, está ¿Esta en de la qué crisis. referencia es, Este Paola? es del Nelson. Del Nelson, ok. Sí, de hecho creo que se cortó porque estaba grande la imagen, pero estaba ya bajito. Lo primero que tenemos que hacer de los 0 a los 5 minutos va a ser la fase de estabilización. Esta vez, específicamente, era un estatus epiléptico. Pues tenemos que estabilizar al paciente, pues checar la vía aérea, la respiración, la circulación y la exploración de la discapacidad neurológica. El tiempo de inicio de la crisis, hay que o sea, todo lo que dure la crisis tenemos que estar monitoreando constantemente los signos vitales. Hay que valorar la oxigenación. Si no está bien, hay que dar oxígeno por gafas, mascarilla nasal o considerar la intubación si se requiere la asistencia respiratoria. Hay que iniciar la monitorización con un electrocardiograma, sobre todo por los diagnósticos diferenciales. Y también tenemos que medir la glucosa sanguínea capilar. Si su glucosa es menor de 60, pues aquí en niños, que pues es lo que ahorita estamos viendo, si son mayores de 2 años, le hay que darle 2 mililitros por kilogramo de solución glucosada al 25%. Y aquí si son menores de 2 años, son 4 mililitros por kilogramo. Solución glucosa. Es que me da mucho trabajo leer, no alcanzo a leer lo que estás poniendo. Solución glucosada, 25%, dijiste. Punto 25, perdón, creo que es, doctora. Punto. Pero eso no puede ser. Punto 25%, no puede ser. Punto 25, a ver, adultos, glucosada. Es que yo recuerdo de haberlo leído igual en otro lado, doctora. Creo que fue la GPC. De 12 puntos. No, no, no lo entiendo. Ese niño. Creo que sí es de 25, doctora. ¿Cómo? Sí es de 25. O sea, yo igual recuerdo haber leído eso. Disolución glucosada del 25%. 2 miligramos por kilogramo de 25. Es una bomba eso. Sería diluir una dextrosa, o sea, tener 1 mililitro de dextrosa al 50 y diluirlo 1 a 1 y pasar 2 miligramos por kilo. Generalmente usamos la de 10 mililitros, 2 miligramos por kilo. Creo que depende eso de la edad del bebé. Sí, aquí dice de mayores de 2 años y aquí están menores de 2 cuando años. son más chicos, cuando más chicos llevan más glucosa, 24. Sí, son 4 miligramos a 12.5, ahí está. La de los más pequeños, 12.5 gramos de glucosa sería diluir la glucosa al 50 de 1 a 4. O sea, 1 mililitro se le afora a 4 mililitros y así te queda 12.5. Así es. Tanto, sí, porque 1 mililitro de glucosa al 50%, pues tiene pues está a la concentración de 50, ¿verdad? Para dejarla de 12.5 necesitamos agregarle 3 partes de agua. Así sí, esa sí es correcto, 12.5 de dextrosa al por ciento o en menores de 4. En menores de 2 años son 4 mililitros por kilogramo. Y también se puede usar 2, no se necesita más, no se necesitan los 4. Y en mayores de 2 años es muy raro ver hipoglicemia. En caso que esto fuera la causa, ¿verdad? Pero creo que estamos empezando un poco enredado, porque aquí estás... Sí, esto solo no es... quiero echarte a perder tu clase, pero está
generalmente no va a llegar convulsionando, sino te van a decir que convulsionó. Pero bueno, vamos a seguir y vemos cómo vamos acá interviniendo. Sí, ok, sí. A ver, espera, todavía no sé cómo... Ahí está. Y bueno, y también tenemos que intentar tener un acceso IV para tomar muestras, hematología Pero y creo pues... que sí, déjalo grande y lo vas bajando poco a poco. Sí, Para que es que solo les quería comentar de este cuadro, esa parte, porque tengo un diagrama donde ahí ya explico todo, pues de un abordaje ya, solo tengo que sacar esto, doctora. Déjeme otra vez compartir pantalla. A ver, ¿dónde? Sí, es aquí. ¿Lo pueden ver, doctora? Sí, está muy chico, pero Sí, ahora lo hago más grande, ahora lo hago más grande. cuando vayamos por partes se van quedando. O sea, se hace acercamiento por cada parte que vayas a mostrar. Sí, ahora lo hago más grande. Ahí está. Bueno, pues como tal ya comenzaríamos el abordaje del paciente con crisis convulsiva, pues de primera vez, porque igual pues está ahí que es un paciente conocido convulsionador. Bueno, pues para empezar, a ver, aquí está. Aquí están los criterios de hospitalización, los que nos comentaba la doctora, que pues realmente este va a ser un niño que de entrada va a necesitar mayor atención que uno que pues está más estable. Tiene que ser edad menor de 1 año, Glasgow menor de 15, afección del estado general, datos de hipertensión endocraniana, meningismo, crisis convulsiva por más de 15 minutos de duración y recurrencias de las crisis las primeras 12 horas, así como crisis convulsivas parciales. Cuando llega un paciente, lo primero que nos tenemos que preguntar es si esta fue una verdadera crisis. Y aquí tenemos los... ahí Y está. para saber si fue una verdadera crisis, pues vas a sacar tu lista o recordar tu lista de lo que puedes hacer y a veces no está tan fácil determinarlo, ¿no? Así es. Bueno, pero por unos datos que tenemos que tener en cuenta, pero realmente estos datos solo son si el paciente cuando llegó está convulsionando, es si no se detiene ni modifica con la fuerza, si la ritmicidad es de 2 a 3 movimientos por segundo, si no responde a estímulos dolorosos, no hay vocalización y relajación de esfínteres. Eso es cuando un paciente llega convulsionando, porque realmente es muy difícil como que la mamá te pueda decir todos estos datos porque pues la mamá se va a preocupar por pues ver qué le pasa al niño, llevarlo o algo, no va a ponerse a medir todas estas cosas. Entonces, esto solo lo vamos a tener en cuenta si el paciente llega y está convulsionando en ese momento. Ahora, pues si no, es donde inicia pues la anamnesis. Entonces, si fue una verdadera crisis, sí, sí. Entonces, ¿llegó el paciente convulsionando? ¿Sí o no? Si el paciente llega convulsionando, le vamos a dar un tratamiento de urgencia, pero igual aquí tenemos unos criterios. ¿Sí lo pueden ver bien? ¿O lo hago Sí, más grande? pues si lo haces más grande, mejor. Ok. Ahí está. ¿Así está bien? Sí, bueno, yo sí, no sé los demás. Bueno, Es cualquier que cosita que no depende vea. del dispositivo en el que estén, ¿no? Si están en celular, tablet o la computadora, depende del tamaño de la computadora. Así es, si alguien necesita que lo haga más grande, me puede decir, sin ningún problema lo hacemos más grande. Bueno, aquí tenemos los criterios para que podamos iniciar el tratamiento, que tiene que ser pues de edad menor a 12 meses, crisis convulsivas parciales, crisis convulsivas de más de 15 minutos de duración, fenómeno posictal mayor de 30 minutos de duración, el déficit neurológico a la exploración física y más de 2 crisis convulsivas de cualquier tipo en 24 horas, así como el estado epiléptico. Ahora, en el tratamiento de urgencia que le tenemos que dar a los pacientes que realmente a los que llegan convulsionando, que fueron los que vimos que cumplen los criterios que hace ratito mencionamos, pues en el minuto 0 al 5, aquí dice, había una referencia que dice que no se les debe dar nada. En los minutos 0 a 5 es lo que debíamos ver de medir los signos vitales, estabilizarlo, temperatura y todo esto. A partir... Ay, Paola, estás partiendo de crisis convulsivas nada más, ¿verdad? No has metido fiebre acá, No, ¿verdad? aquí después Ok, tengo... Después, sí, doctora.
Ok, entonces, si llegan y aparentemente es una convulsión, pero no está convulsionando, pero es posible que lo vuelva a hacer. Entonces, una indicación correcta es preparar tus medicamentos en la espera de que pueda volver a convulsionar. O Sí. sea, tú estar preparada para intervenir en el momento que sea posible y dependiendo también si está en estado posictal o tiene alteración del glaucus o no se ve bien, entonces canalizar una vía, no pasar medicamento, canalizar una vía para que cuando venga el evento, pues ya estés preparada, ¿no? Que se quede en observación un rato, mientras se hace el examen físico, mientras se hace la historia clínica, mientras se trata de investigar por qué es que estuvo convulsionando. Sí, doctora. Si llega y está convulsionando un niño, probablemente, dependiendo si son tónico-clónicos, probablemente no te dé tiempo o no sea posible canalizar una vía, o sea, tener un acceso lo Vascular, sí. rápido posible. Entonces tendrías que hacer algo mucho más rápido. Se utiliza mucho el midazolam, que es 3 veces más potente que el diazepam, por día intranasal. Se pone generalmente son 200 microgramos por kilo. O sea, el ámpula. ¿Han usado ustedes midazolam? No, doctora. Conocen las ámpulas o las presentaciones del midazolam. Generalmente las que tienen instituciones son ámpulas de 3 mililitros que traen 15 miligramos. También hay de 10 mililitros con 5 miligramos y ocasionalmente hay unas de 5 mililitros con 10 miligramos. Entonces hay que ver cuántos, hay que fijarse muy bien de la presentación. Les digo, por lo general la que hay es la de 3 mililitros en 15 miligramos. Entonces la dosis viene siendo sin diluir el ámpula, se carga 1 mililitro en una jeringa de insulina, 1 mililitro, quedan allá en el ámpula 2, y la dosis es de medio mililitro por kilo de peso. Podría ser en gotas, pero es más difícil que en un ámpula le pongas gota o que de la jeringa le gotes, porque ya ves que hay jeringas con diferente tamaño del huequito, ¿no? O sea, cuando den medicamentos por gotas, generalmente indica cuántas gotas es 1 mililitro. Hay goteros de 20 gotas por mililitro, hay de 30 por mililitro y hay de 40 por mililitro, dependiendo del tamaño del orificio que tenga eso. Entonces, indicarlo por gotas es un poco difícil. En cambio, si lo tienen con una jeringa, pues ahí tienen muy claro cuántos mililitros le van a poner. Entonces, para las crisis convulsivas, realmente se aplica de medio a 1 mililitro, pero empiezas con medio mililitro por kilo. En la nariz puedes ocupar las 2 narices. Eso va a ser más efectivo porque si lo pones por la boca y estás salivando o, o si tiene el espasmo, supuestamente se va a absorber por la mucosa, no lo tiene que tragar, pero la cantidad de secreciones que puedes tener en boca puede hacer difícil que la pueda absorber. En cambio, en nariz tú tienes una vía segura por el cual va a entrar. Y si no logra contener la crisis, cuando menos se va a sedar. Y ya sedado va a ser más fácil canalizar una vía. Porque imagínense, está convulsionando, está rígido, se está moviendo, pues hay una verdadera crisis, ¿no? Hay pérdida de conciencia y a veces es difícil poder canalizar a esos niños. Entonces se le pone el midazolam por vía intranasal, se seda o se yugula la crisis y ya de ahí se procede a canalizar una vía. Generalmente, si es así, o sea, si llegando está convulsionando, hay que hacerlo, hay que canalizar la vía, porque el niño que convulsiona en su casa y les llega a ustedes y no ha convulsionado otra vez, son los que les digo que vamos a observarlo, hacemos el examen clínico, preparamos medicamentos, pues si lo vamos a necesitar, pero no canalizamos una vía inmediatamente. En cambio, un paciente que siga convulsionando, ¿qué quiere decir? Que convulsionó en su casa, pudo haber convulsionado en el traslado y está entrando a urgencias con otra convulsión. Ya va a ser la segunda, la tercera o la cuarta. Cuando les esté llegando, cuando llega convulsionando, a ese hay que canalizarle una vía y hay que tratar de parar el evento lo más pronto posible.
Y la vía más rápida que les digo, pues es la intravenosa o la intranasal. También aquí veo que tienes una vía rectal. También se podría poner diazepam por vía intrarrectal. También se pone midazolam por vía rectal, pero si tienes el midazolam y tienes la nasal, es mucho más fácil hacerlo por la nasal. Tienes el acceso a narices más rápido que buscar tu sonda rectal, diluirlo, se te puede quedar el medicamento, tienes que calcular todo el trayecto de la sonda, o sea, llenar tu solución en toda la sonda y después aplicar tu medicamento. Es más difícil que te pases y sobredosifiques por vía rectal que por vía nasal, como les estoy diciendo. Vamos a Así seguir. es. Si no tienen Igual, preguntas, si si quedó claro. tuviera, bueno, doctora, quería comentar, si tuviera, por ejemplo, relajación de esfínteres, ya ven que cuando se convulsionan igual pueden defecar, entonces eso igual pues afectaría a la vía rectal porque pues no quedaría ahí el medicamento. Entonces, dependiendo del contexto de nuestro paciente, pues es lo que hay que ir aplicándole. Y bueno, así Qué bueno que dices eso, porque fíjate qué bueno que dices eso, que me estoy acordando de un evento que ocurrió cuando yo era residente, ¿no? Eh, Así es un breve comentario, ¿no? Resulta que a un prematuro se le iba a hacer un electroencefalograma, perdón, un electrocardiograma. Yo sabía que sedarlo para poder hacer ese electrocardiograma y se le pasó diazepam por vientre rectal. En ese momento el bebé defecó y entonces el médico consideró que pues había defecado el diazepam también, entonces le aplicó otra dosis de diazepam. No les digo que el niño acabó intubado porque le hizo depresión respiratoria, apnea y fue porque el momento, como dices tú, si hay relajación de esfínter, no sabemos cuánto de ese medicamento quedó adentro y repetir la dosis puede ser peligroso. Entonces les digo, no es una vía segura, la vía rectal, ni la boca, es intravenoso, intramuscular incluso, pero tarda más tiempo. La indicación es yugularla o sedarlo para canalizar y pasar IV, esto que estás diciendo, el diazepam, en 0.3 miligramos por kilo, que equivale a 300 microgramos por kilo. ¿Cómo prepararías, Paola, este diazepam? ¿Cómo le vas a decir a la enfermera? Vamos a tratar a este niño que pesa 6 kilos. 6 kilos, pues 10 sería, kilos, 10 kilos está más fácil. 10, pues serían 3 miligramos, ¿no? Por IV. ¿Y cómo lo preparas? No sé, doctora. El ámpula de diazepam trae 10 miligramos creo que en 2 mililitros. Esa es la única presentación que conozco. No sé si haya nuevas por ahora. Pues sería 10 miligramos trae. 10 miligramos trae en 2 mililitros. Serían 3 ámpulas entonces, No, ¿no? no solo Paola, la clase es de los 35 que están. ¿Cómo le harían? ¿Cuál es la presentación? Serían 0.6 mililitros. Ya dijo Paola que la paciente a 3 microgramos por kilo y si tiene 10 kilos va a requerir 3 miligramos. Y yo dije que la ámpula de diazepam viene en 10 miligramos por 2 mililitros. ¿Cómo se va a aplicar a un paciente que está convulsionando? ¿Cómo le vamos a decir a la enfermera o cómo lo vamos a preparar nosotros para pasarlo? Por vía intravenosa. Pues, doctora, si pesaba 10 kilogramos y son 0.3 miligramos por kilo, tal vez le debemos pasar 0.6 mililitros por vía intravenosa. 0.6 mililitros, ¿no? Bueno, para comenzar, el diazepam no se pasa directo, hay que diluirlo. Y generalmente se hace una dilución de una ámpula
y se afora a 10 mililitros. No se pasa así directo. El midazolam que les dije que es intranasal es el que no se diluye. Si se pone IV se diluye, pero generalmente el midazolam se usa en infusiones continuas en terapia intensiva. Eso es nada más para el momento agudo que les estoy mencionando, la vía intranasal sin dilución, así como viene. Y como les dije, hay que cargar 1 mililitro en una jeringa de insulina y pasar media décima por kilo de peso con goteo intranasal. Y podría ser que se pudiera tener midazolam por vía IV, pero ya diluido, pero no se recomienda que como, como una emergencia para crisis, sino la recomendación IV es el diazepam, como dice el esquema, y son 300 microgramos por kilo. Entonces el ámpula de 10 miligramos se diluye en una jeringa de 10 y entonces vamos a tener cuántos miligramos por mililitro. Uno, ¿no? Uno, claro, si tienes 10 mililitros y tienes 10 miligramos, tienes 1 miligramo por mililitro. Y si lo que le vas a poner a tu paciente son 3 miligramos. Esto 3 nada más. 3 mililitros, exactamente, 3 mililitros directo en tu vía. O sea, generalmente Okay. tienes la jeringa, el ámpula, nomás tienes que ver que sea directo, que vaya ya, porque ya ven que algunos equipos de venoclisis tienen también una porción donde tú inyectas el medicamento y no pasa directo a vena, hay un trayecto largo, entonces en ese trayecto se puede quedar el medicamento, ¿no? Ver que vaya directo o abrir un poco la venoclisis para que fluya el medicamento y le llegue al paciente. Ok, doctora, gracias. Ok. Entonces, vamos a seguir con este cuadrito. Ok, entonces, pues para empezar, se da diazepam, se puede repetir la dosis. Y pues si no, si el paciente no, o sea, no sale de la crisis con una segunda repetición, dice que había el artículo decía que no se recomendaba una tercera, porque pues como comentó la doctora hace rato en el caso de cuando estuvo en su residencia, o sea, ya puede inducir a depresión respiratoria y todo. Entonces, cuando ya no funciona una A segunda ver, dosis, permíteme, quiero aclarar esto. El caso que yo puse es de un paciente prematuro, o sea, muy chiquitito, no, o sea, y una aplicación intrarrectal. No aplica esas. Aquí estamos en tu esquema, estamos viendo IV, y ahí sí estamos seguros que le estamos poniendo lo que le estamos poniendo. Se le aplica una vez, le aplico otra vez. Generalmente, después que lo aplicas, es raro que te repita una crisis a los 5 minutos o a los 10. Generalmente tarda un poco más para que te dé una segunda crisis. Entonces le pones diazepam otra vez. Creo que lo que tú quieres decir es que esté así pegaditas, ¿no? Estás terminando tu diazepam, pasan 5 minutos y está teniendo otra, le pasas tu diazepam. Hay que fijarte también si no estás pasando menos cantidad del diazepam de lo debido. O sea, que tu dosis esté bien, porque si tu dosis no está bien, pues a lo mejor estar seguro de lo que le estás pasando, de que le llegó ese medicamento y ya tienes 2 dosis. Y la tercera, pues depende cómo esté el paciente. Si el paciente no se acompaña de otra sintomatología, más que lo único, el pivote es crisis convulsiva, entonces pasas aquí al tercer cuadrito. Creo que Mayrani quiere comentar. Sí, doctora, entonces solo para recapitular, si fuera IV serían 0.6 miligramos tal cual IV, y si fuera vía rectal serían 5 miligramos, o sea, como estaba forado. Como lo está en el cuadrito, si es vía rectal es 0.5 miligramos, es más dosis que la bueno. vía Ya intravenosa. viene la presentación así, tal cual. Sí, sí. Ok, pero y esto se hace a los 5 minutos, no antes, ¿no?
Sí, dice, Mientras esté convulsionando, le tienes que aplicar diazepam. Ok. Puedes hacerlas seguidas, o sea, estás terminando, si con 3 mililitros, hablando de tu paciente de 10 kilos, no yuguló, o sea, terminaste los 3 mililitros y no se le quita, te sigues allá, tienes la jeringa conectada a tu venoclisis, te sigues con otros 3. Ok. Y seguro con esa segunda va a yugular, segurísimo. Que puede repetir, sí, pero va a yugular en ese momento con esa dosis. Ok, entonces, desde que esté lista la ámpula, ya se puede Sí, ya la tienes lista. Cuando amplia. cargas una jeringa de 10 para el paciente de 10 kilos, ya tienes 3 dosis allá preparadas Ah, sí. Ok, del ya. paciente. Creo que a Mayrani quiere volver a decir algo. No, era yo solo que estaba siguiendo Ah, la... Carla, Sí, doctora, perdón, no sé si tal vez sea una pregunta tonta, pero, o sea, el manejo de los tiempos es considerando desde la primera vez que convulsionó o la crisis que estamos viendo en este momento. la crisis que Pa- estás viendo en este momento. Ok. sí, recuerden que esta parte del diagrama es cuando llega Ah, convulsionando el llega paciente. convulsionando. Sí, es Ujú. cierto. Gracias, perdón. No, no te preocupes, Carlita. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Bueno, continuamos. Entonces, a los 10 o 15 minutos, pues ya se administraría fenitoína, que es lo recomendado, de 15 a 20 miligramos por kilogramo IV, como máximo 1 gramo en 15 a 20 minutos, y diluida en solución salina o agua inyectable. Aquí igual es como que opcional, a 15 a 25 minutos, repetir la dosis de diazepam. Cuando ya llega a 25 o 30 minutos, es recomendado administrar valproato de sodio de 20 a 40 miligramos por kilogramo IV, o valproato de magnesio, que son 20 miligramos por kilogramo. Este ya sería vía rectal o fenobarbital. Cuando pasa después de los 30 minutos, ya lo consideramos como un estado epiléptico, y pues lo que se tiene que hacer es inducir el coma para preservar pues la masa encefálica, y entonces ya se empiezan a dar midazolam, propofol o tiopental, dependiendo. Sí quiero aclarar acá. El, el fin, uno de los fines para yugular las crisis convulsivas es evitar que llegue un estado epiléptico. Los estados epilépticos son raros, vienen al 2 o al 3% de las crisis convulsivas acaban en estado epiléptico. Lo que no queremos es que acabe en estado epiléptico por falta de tratamiento de nuestra parte, ¿verdad? Pero ese esquema está bien, pero los tiempos no me gustan mucho porque cuando tú pones fenitoína a 20 minutos, pues ya ahí ya te salió, en el cuadro dice de 10 a 15, parece que la fenitoína va a ir en 5 minutos. Y en el minuto 15 dices, repite dosis de diazepam. En el minuto 15 no ha terminado la fenitoína, posiblemente la estés iniciando todavía. O sea, si después de 2 dosis de diazepam presentara una tercera convulsión, inicias tu dosis de fenitoína y tienes que aplicar diazepam para yugularla también. Y podría ser que en el momento que esté pasando la fenitoína esté convulsionando y debas de yugular también. No porque esté pasando la fenitoína, queda libre de convulsión, porque la fenitoína para que llegue al sistema nervioso central puede tardar hasta 30 minutos. Y si la vas a pasar en 20 minutos, entonces ya vas a tener ahí tus 30 minutos más, ¿no? Y no la estás catalogando todavía como estado epiléptico. El estado epiléptico de los 30 minutos es que un paciente convulsione en su casa, te lo estén trasladando, todo el traslado esté convulsionando durante 30 minutos seguidos, y cuando llega contigo ya pasaron esos 30 minutos, o aún que le estuvieran pasando algo, si lo recogió la Cruz Roja, le estuviera pasando lo que le haya pasado, que no haya podido yugular y pasen esos 30 minutos de corrido, entonces tú puedes decir es un estado epiléptico y llegue al hospital en un estado epiléptico. Pero un paciente que te llega a urgencias
de una crisis que tuvo y que te llega convulsionando, es su segunda crisis, le pasas 2 de diazepam, ves mal estado general, inicias tu fenitoína. Mientras actúa la fenitoína, es posible que requieras repetir tu diazepam. No se considera este estado epiléptico. O sea, no es paso mi fenitoína, como dice acá, y cuando termina mi fenitoína sigue convulsionando, entonces yo le paso diazepam, porque tarda 20 minutos y luego 30 para empezar a hacer efecto. Entonces, después de que pase todo ese tiempo y siga, o sea, el paciente que te está pidiendo medicación por una epilepsia, puede llegar a un estado epiléptico, no tiene que ser los 30 minutos exactos, a menos que sea el caso que les comenté, ¿no? Podría tener un estado epiléptico, instalarse a la 1 hora o a las 2 horas. El estado epiléptico es aquel estado que no yugula con las medidas habituales. ¿Cuáles son las habituales? Estas que estás teniendo. La secuencia que tienes es buena, el tiempo es el que estoy cuestionando, que no es tan así como lo tiene en este esquema, pero la secuencia está bien. Voy a poner fenitoína, voy a poner diazepam y después voy a poner valproato. El valproato, si es lactante, pues también tengo que cuidar porque es hepatotóxico, qué tanto se puede poner o no. El fenobarbital, pues ya no la tenemos disponible en nuestro medio. Está el levetiracetam, que también están usando, lo utilizan mucho en adultos para crisis convulsiva. En pediátricos están también usándose, el pediátrico grandecito por ahí, escolar, el lactante, sí se está usando, todavía no hay suficiente experiencia, pero es otro medicamento de emergencia para las crisis que sería en lugar de la fenitoína. Para el diazepam siempre las benzodiazepinas van a ser la primera línea para atacar, o sea, el diazepam siempre va a estar allá y el midazolam también. Y después va eso. Y si después con todo esto no se yugula, entonces decimos está en un estado epiléptico, es paciente de terapia intensiva, ya en terapia intensiva se va a manejar generalmente con coma, que ya no barbitúrico, ya es a través del tiopental o del midazolam, propofol. Si con la sedación no ceda, pues hay que, mientras se trata de yugular con el menos medicamento posible, ¿verdad? Pero si no cede, entonces se va subiendo hasta que llegan a tiopental. Son los casos extremos, no son los casos habituales que van a ver todos los días. Okay. Gracias, ¿Quedó doctora. claro? ¿Me expresé? Sí, sí, claro? doctora. Sí, muy bien, gracias. ¿Continuamos? Sí. Bueno, entonces, pues... ¿dónde quedó mi cosa? Bueno, eso es en cuanto a si el paciente cuando llegaba estaba convulsionando. Ahora, si nos llega un paciente que pues que ya vimos, cumplió los criterios de que fue una verdadera crisis, pero no llegó convulsionando, ahora lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si tiene fiebre. O si O si tuvo, ajá. Uh-huh. Si el paciente tiene fiebre, pues tenemos que buscar datos de neuroinfección. Estos datos pues nos los vamos a dividir en encefálicos o meningios. En los encefálicos vamos a encontrar deterioro del estado de alerta, pérdida de funciones mentales, irritabilidad, cambios de conducta, letargia o cefalea. Y en los meningios, rigidez del cuello, el Kernick o Brudinsky positivos y fotofobia. Ahora, si encontramos alguno de estos datos, tenemos que clasificarlos. Bueno, si encontramos los datos y el paciente es menor de 18 meses, pues nos vamos a ir a indicar una punción lumbar. Si la punción lumbar arroja resultados anormales, nos vamos a ir más hacia un diagnóstico como una meningitis bacteriana, una meningitis viral, meningoencefalitis, meningitis tuberculosa, meningitis que no completó un tratamiento, hemorragia subaranoidea o punción traumática. Y pues vamos a dar el tratamiento respectivo. Aquí pues tenemos una tabla de las características del líquido cefalorraquídeo según la causa. O sea, cómo les vamos a encontrar las células, qué tipo de células va a haber, si va a haber proteínas o glucosa. Y pues aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo normal, pues debe ser menor a 10 células por milímetro cúbico.
Los tipos de células son mononucleares. Hay menos del 45 miligramos por decilitro de proteínas y la glucosa tiene que estar en un rango de 35 a 100 miligramos por decilitro. Si nos orientara a una meningitis bacteriana, las células aumentarían y ya serían alrededor de mayor de 1000 y vamos a encontrar polimorfonucleares. Las proteínas van a estar aumentadas considerablemente y la glucosa aquí la vamos a encontrar disminuida. Si fuera una meningitis vírica, las células estarían en menor de 300, serían menores de 300, habría polimorfonucleares inicialmente, pero luego evolucionaría a mononucleares. Las proteínas estarían normal o ligeramente elevadas y la glucosa aquí sería normal. Y si fuera una tuberculosa, una meningitis tuberculosa, las células serían menor a 1000, los tipos de células serían mononucleares. Las proteínas ahí sí estarían elevadas muchísimo más, porque vemos aquí tenemos 3 flechitas, y la glucosa estaría ligeramente disminuida. Ahora, si en nuestra punción lumbar salió normal, pues hay que hacer una revaloración de la exploración física y también si encontramos signos meningios o signos encefálicos de nuevo. Si encontramos signos encefálicos, pues esto va a ser un diagnóstico clínico y nos va a orientar a una encefalitis. Y aquí normalmente nos decía que eran las encefalitis por herpes y pues el manejo de sostén iba a ser con aciclovir. Solamente quiero hacer una aclaración. No quiero que queden en su mente que menor de 18 meses es obligada una punción lumbar. Hay que preguntar cartilla de vacunación y también antecedentes. Si estamos pensando que infeccioso, tuvo que entrar por algún lado. Generalmente no tenemos meningitis como primera entrada. No es el debut de ningún cuadro infeccioso. Si tiene crisis con convulsiones y tiene el antecedente de otitis, faringitis, rinitis, gastroenteritis, cualquiera de esas, y convulsiona con fiebre, aunque no tenga signos meningios, estoy de acuerdo contigo que va a punción lumbar. Pero si no tiene ninguno de esos antecedentes, también hacen en crisis febriles los menores de 18 años y no necesariamente se les tiene que hacer la punción lumbar. Aquí la idea es que cuando empieza las meningitis o encefalitis a esta edad, el debut podría ser la crisis convulsiva y no encuentran ustedes esos signos, no encuentran ustedes en la exploración nada, lo ven normal, pero la clave está en el interrogatorio. Si no existe antecedente de ninguna infección por ningún lado, no, o que tiene la infección ahora en este momento, que tiene una faringomielitis, esa es la causa de la fiebre que está ocurriendo. Entonces no está obligada a la punción lumbar. No sé si me explico. El tiempo es importante. Si llega con fiebre y diarrea, no está obligada a la punción lumbar porque la diarrea puede ser el momento de la fiebre. Pero si la diarrea fue hace una semana o ya curó y ahora convulsiona con fiebre, entonces podemos pensar que la infección, la gastroenteritis migró por vía hematógena y está desencadenando ahorita una meningoencefalitis. Si el antecedente, voy a repetirlo, si el antecedente de infección, o sea, si antecede a la convulsión un cuadro infeccioso previo, entonces, si tiene menores de 18 meses, yo hago una punción lumbar. Si la infección es reciente, es en este momento, es ahora, tiene una faringomielitis y me convulsiona por fiebre, no tengo que hacer punción lumbar porque tengo una explicación para la fiebre de ese momento. ¿Queda claro? Sí, doctora, sí, es por eso que aquí bueno, yo entendí que en el cuadrito solo si tenía datos de neuroinfección era que íbamos a indicar, bueno, estaría indicado realizar una punción lumbar. No, pero en tu cuadrito tienes datos de neuroinfección presente o menor de 18 meses. Este cuadro dice que aunque no tenga datos de neuroinfección, Okay, si sí, es sí. menor de 18 meses, paso a punción lumbar y es correcto parcialmente. O sea,
Es correcto parcialmente, pero lo que yo quiero decir es que no, que yo no me grave, ¿no? Menor de 18 meses, crisis febril, punción lumbar. No, hay que hacer un interrogatorio y tratar de ubicar si se requiere o no se requiere. Lo que Ok, quiero decir doctora, es de sí. por la edad, ¿ok? Ok, sí, sí, ya, Si no, ya entendí. lo vuelvo a repetir porque realmente es relevante. O sea, a nosotros que se hacen todos los días y a cada rato es como nada, pero para un niño, para un familiar, son procedimientos invasivos que solo se deben de hacer cuando están indicados. Mientras menos lastimemos a un niño, todos los procedimientos dolorosos en pediatría se deben de valorar muy bien, no es hacerlos por hacer, sino que le vamos a causar un dolor y un trauma que posiblemente sea innecesario. Sí, doctora, gracias. ¿Continuamos? ¿Sí? Continuamos. Ah, ok. Entonces, en dado caso que la punción lumbar sea normal o que los signos de neuroinfección, bueno, los datos de neuroinfección no estén presentes, nos vamos a orientar hacia una crisis febril. No, ya dijiste, regresa a tu cuadrito. Si sale normal, todavía te queda que pudiera ser una meningitis, como dices, sí, una meningitis viral. Y tú lo mostraste en tu cuadrito, Ah, sí, sí, que sí. las meningitis virales y las encefalitis te podrían dar un líquido cefalorraquídeo normal. Las meningitis virales, en un principio, te van a dar normal. Si te llega el paciente y está debutando con una convulsión y tiene una meningoencefalitis viral, te va a salir normal porque está iniciando. Y después, al paso de los días, va a tener la característica de una encefalitis viral, van a aumentar un poco las proteínas y van a aumentar un poco los, los polimorfonucleares. Pero inicialmente están, y las encefalitis te pueden salir virales, te pueden salir siempre un líquido cefalorraquídeo normal. Normal. Uh-huh. Bueno, entonces lo dije mal. Entonces nos orientaríamos a dar un tratamiento, o sea, como si fuera una crisis febril. Entonces, voy a mover aquí. Sí, mira, solamente sería una crisis febril. Regresa ya, donde estabas. Si es un paciente menor de 18 meses, sin ningún síntoma a la exploración, ni a la exploración Así es. física, ni al interrogatorio, que no tuviera ningún signo encefálico, meningio, que no tuviera lo que digo al interrogatorio, lo que tú dices, podrías catalogarlo como Como una una crisis crisis febril. febril. Sí, porque Así si es. aquí de entrada ya tienes presentes los signos meningios, pues, y te sale normal, entonces tú piensas que podría ser todavía una encefalitis o una meningoencefalitis viral, aún teniendo el líquido normal, no lo vas a catalogar como crisis febril. O sea, Sí. esta línea no va. Ok. Esta línea de aquí no va. Ok, entonces la podemos eliminar. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien que quiera aclarar que no es así? Creo que está correcto. Solamente en el caso que sea menor de 18 meses, que le hayas hecho una punción lumbar, que no tenga una punción lumbar erróneamente, ¿no? O sea, que no, o que no se haya podido documentar la infección. Entonces, o sea, que tenga la infección en ese momento. O sea, que tú hayas agarrado menor de 18 meses y que tenga una infección en ese momento que le esté provocando la fiebre, que tú puedas decir, ah, es una crisis febril. Ok, doctora, sí. Sí, sí, sí. Ok, entonces no va así tan, porque cuando tú pones Tal aquí cual. normal y pones tu línea, tal parece que estoy diciendo que es una crisis febril y no, porque lo que tienes abajo es más relevante. Revalorar exploración física, eso está muy bien lo que tienes aquí abajo. Signos meningios, signos encefálicos. Lo que no me gusta es esa línea verde. Pones para crisis febril, esa la puedes retirar. Sí, la puedo retirar, pero no sé cómo. Delete. Allá tienes delete. Ah, sí, 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 sí.
Aquí está dando borrar, pero no se borra. Ahí está. Bueno, entonces, si no tiene datos de neuroinfección, lo catalogaremos como crisis febril. Entonces, hay que ver si cumple los criterios, y los criterios pues serían los siguientes. Es que la temperatura sea mayor a 38 grados centígrados, que la edad sea entre 6 meses y 5 años, porque es más prevalente en este grupo de edad, para la redundancia. Tiene que haber ausencia de infección intracraneal o alteración metabólica, y tampoco debe haber antecedentes de crisis febriles. Sin historial familiar cercana de epilepsia. Debe haber un episodio en 24 horas. El estado posictal debe ser breve. Las crisis deben ser tónico-clónicas generalizadas que duren menos de 15 minutos. La exploración física y neurológica posictal debe ser normal. Debe haber ausencia de estigmas cutáneos, que son las manchas de café con leche. El desarrollo psicomotor debe ser normal, y no debe haber tampoco antecedentes de hipoxia perinatal. Entonces, Ahora, de entrada estás viendo un niño completamente sano previo a la crisis, peso y talla normal, desarrollo psicomotor normal, sin ningún antecedente de nada. relevante. Y, exactamente, relevante. Y también hay que hacer el examen físico de ver, porque ningún niño viene así que le da una fiebre de 38, ¿no? Buscar la posible causa de esa fiebre. Sí. Ok. Continuamos. Entonces, si cumple con los criterios, pues ya es un diagnóstico de crisis febril, y aquí pues ya le debemos explicar a los padres que no requiere tratamiento. Lo que debemos buscar aquí pues es disminuir la fiebre. A ver, tienes un paciente que tú llegas con todo, que te cumple todos los criterios que tu tablita muy bien que acabas de poner, que está muy bien. Y llegas a la conclusión que tiene un diagnóstico, que tiene una crisis febril. ¿Y qué le vas a decir a los papás? Pues que, o sea, es realmente que la causa de esa fiebre de la causa de la crisis convulsiva es la fiebre. Y yo soy la Entonces, mamá y te pregunto, oiga doctora, ¿y por qué tiene fiebre mi hijo? pues ahí tendríamos que buscar otros datos, como por ejemplo, no sé, alguna infección que no sea una neuroinfección, que se le haya Exactamente. descontrolado la fiebre y se haya elevado al grado de que el niño pues ya convulsionó. Exactamente, o sea, aquí en tu cuadro, cuando dice no requiere tratamiento, quiere decir que no requiere tratamiento anticonvulsivo, pero sí requiere tratamiento de la causa que está provocando esa fiebre. Y además, como todos médicos que tenemos que educar a nuestra población, se le debe decir a la madre que tiene que vigilar esa fiebre, porque aunque no sea frecuente que le vuelva a dar otra crisis, hay un 6% de repetición de crisis febriles. Entonces, esto puede repetir en este evento que tiene infeccioso, o en uno posterior. Si el niño viene de 1 año, todavía le quedan 4 años de estar en riesgo de tener una crisis febril, y eso pues ningún padre quisiera que pasara eso. Entonces, hay que darle indicaciones de que debe de medir la temperatura de su bebé, que debe tener un termómetro en casa. Se le puede enseñar cómo se usa un termómetro, ya sea digital o de mercurio, que debe tener, anotar en un papelito cuánto es, porque cuando el paciente llega con crisis febril y tú tienes en tu primera tablita cuál fue la condición, crisis febril mayor de 38 grados, y le preguntas a la mamá, ¿y cuántos grados de temperatura tenía cuando convulsionó? Pues no lo sé, no tengo termómetro. Ahí está el primer punto que ya no se cumple. Pero si No. a partir de este evento la paciente se pone, como decimos en Yucatán, shush, entonces con un termómetro poder medir esa temperatura. Lo más frecuente es que sea infección de vías aéreas superiores,
Y existen varios antivirales en el mercado que se podrían dar y el control estricto de la temperatura. O sea, hay que medicar la temperatura cada vez que se le dé. Se pueden intercambiar los medicamentos entre lo que es el metamizol y el ¿cómo se llama? Paracetamol. Paracetamol. Entre esos dos, porque a veces la fiebre es muy frecuente. Cuando en las faringitis virales, generalmente hay fiebre durante 3 días continuos y a veces para mitigarlo la dosis total del paracetamol, que es de 60 miligramos por kilo día, supera la fiebre a la cantidad de medicamento que puede llevar un bebé. Entonces se puede combinar en algunos dar paracetamol o dar metamizol, que son los dos más recomendados en pediatría. Claro que si es menor de 1 año se prefiere el paracetamol. Entonces, llevar ese control estricto, dar esa medicación para que el paciente no se pase. También el paracetamol a dosis altas puede ser hepatotóxico. Entonces se pueden dividir el paracetamol de 60 miligramos en 20 miligramos por kilo, o lo dividen en 4 dosis. Y si con eso no se llegula, agregar metamizol entre una y otra. Si tiene fiebre, con acetaminofén. Y luego, creo que tenemos una de febril, ¿verdad? Me estoy adelantando. Podemos verlo allá. Y seguimos aquí con crisis convulsiva. Sí. Creo que hay una clase de febril. Vamos a dejar eso allá. A lo que me refiero aquí es que llegue el niño con una crisis febril, lo mando a su casa y no le doy nada. No. Tengo que ver de dónde viene la fiebre, manejar esa fiebre y dar todos los consejos y la información a la madre para vigilancia de esa fiebre y tratamiento de la fiebre para que no repita el cuadro febril. ¿Mm? Sí, doctora, gracias. Vamos a seguir. Okay. Bueno, luego, pues si no cumple estos criterios, pues nos vamos a orientar a que podría haber daño orgánico cerebral y pues lo vamos a abordar igual como crisis febril. Lo que vamos a hacer, pues es como mencionó la doctora, tratar de bajar la fiebre. Aquí ya vamos a empezar a buscar otras posibles etiologías y nos van a estar indicadas estudios de imagen como la TAC o la resonancia magnética. Y pues en los diagnósticos que podemos encontrar, los diagnósticos diferenciales, puede ser un tumor, una masa, neurocisticercosis, hidrocefalia, hemorragias, algún absceso o un foco epileptogénico, entre muchas otras. Te voy a decir una cosa. Esto, en urgencias, por ejemplo, fuera del tumor o masa, la neurocisticercosis, que podría ser una hidrocefalia de un lactante, aún sin placa, la vas a ver porque va a haber un incremento del perímetro cefálico. Solo sería un niño anterior y generalmente no te va a llegar con una crisis convulsiva. Está perfectamente bien, convulsionó y te lo llevaron. Generalmente te van a dar datos anteriores. El niño ya tenía previamente vómitos en proyectil. O sea, hay otros datos que te pueden ayudar allá. Lo que me gustaría que quedara así claro, ¿no? Que es muy raro que les llegue un niño con una crisis convulsiva y que no tenga ninguna otra sintomatología al examen físico o al interrogatorio. Generalmente, el interrogatorio, algo que les pueda orientar, y en el examen físico también. Un niño con neurocisticercosis probablemente esté desnutrido, más si tiene un absceso, seguramente tiene una historia de fiebre de varios días de evolución, dependiendo del tiempo en que tenga el absceso. Eptógeno secundario a un traumatismo o alguna cosa que está. O sea que cuando ustedes pidan lo que yo quiero es que no voy a pedir una TAC y a ver cuál de todas esas, sino que cuando pido la TAC, yo ya tengo en mente qué cosa podría ser y por la cual estoy pidiendo una tomografía.
Si llega el niño convulsionando y tuvo un accidente, pues no voy a pedir una tomografía, voy a pedir primero bueno, sí se puede pedir la tomografía, sí hay, ¿no? Pero a lo mejor voy a pedir una serie de cráneo primero, dependiendo de cómo esté el paciente, en la que yo esté pensando. Sí, doctora, entonces primero hay que evaluar igual pues la exploración física, el interrogatorio y pues de ahí ir dirigiéndonos hacia lo que creamos más probable y pues nos podemos apoyar. Sí. Y aquí cuando tienes no febril, pusiste una tablita, la tabla inicial donde pusiste por edad, ¿te acuerdas? Una que Ajá, pusiste sí. por edad de lactantes, allá. Ahí hay varias que no son febriles y son las que debemos de tratar de explorar más. Sí, Ujú. sí, doctora, gracias. Bueno, entonces, bueno, en dado caso de que ya hayan, de acuerdo a la orientación pues de nuestra exploración física y del interrogatorio, pues podemos ya solicitar la TAC y la resonancia magnética. Y en dado caso de que pues se encuentre una anomalía, pues la abordamos según la etiología. Y si no, pues vamos a considerarla como, o sea, si no hay ninguna anormalidad, todo está bien, la vamos a abordar como si fuera una crisis febril atípica. Pero si dices que no tiene fiebre, ¿cómo va a ser una crisis febril atípica si no tiene fiebre? O sea que no cumple con todos los criterios que mencionamos para decir que es una crisis febril como tal. Por eso. Pero si tú dices, ¿cumple los criterios para crisis febril? Ah, bueno, sí tiene fiebre, ¿no? Ah, sí, perdón, aquí arriba tienes que sí tiene fiebre. Ok, correcto. Sí, Discúlpame. Sí, ok. Muy no bien. se preocupe. Bueno, entonces, ¿continuamos, doctora? Sí, Ah, bueno, entonces ahí quedaría nuestro pues manejo para una crisis febril. Ahora, si el niño cuando nos llega aquí no tiene fiebre, pues la vamos a considerar como una crisis afebril y aquí vamos a buscar si hay datos de focalización. Pues que los datos pueden ser crisis parcial o secundariamente generalizada, déficit motor posterior, desviación conjugada de los ojos, si hubo aura y parestesias. Si encontramos estos datos de focalización, vamos a pedir un estudio de neuroimagen urgente porque probablemente hay una lesión orgánica neural, o sea, del propio cerebro. Si sale anormal o no podemos decir que está del todo bien, se aborda, o sea, la vemos anormal, se ve anormal, sí. La abordamos según la etiología pues, en la que nosotros nos estamos orientando, pues aquí las mismas, neurocisticercosis, hidrocefalia, focos, tumores, hemorragias, abscesos. Si no, va a estar indicado hacer un electroencefalograma. Y pues aquí, dependiendo de los trazos y de todo, pues nos vamos a ir hacia hallazgos del foco epileptógeno. Y pues si sale normal, pues va a ser una crisis convulsiva idiopática. también en los datos de focalización con fiebre sería lo mismo, porque en la de fiebre parece que estás allá abordando solo las crisis convulsivas generalizadas. También pueden focalizar con fiebre. Y si focalizan con fiebre, sería esta misma rama que estás poniendo, tenga o no tenga fiebre, si focaliza. Ok, doctora, gracias. Ahora, si no encontramos datos de focalización, tenemos que pensar si tenemos datos de hipertensión intracraneal. Y de estos datos van a ser cefalea, vómito en proyectil, hiperreflexia, parálisis del sexto par craneal, papiledema, triada de Cushing, letargia o fontanelas abombadas. Si encontramos estos datos, pues es lo mismo. Nos vamos a un estudio de neuroimagen urgente y seguimos el mismo algoritmo. Ahora, si no encontramos estos, pues ya nos vamos a ir a solicitar
otras técnicas diagnósticas, biometría hemática, electrolitos séricos, química sanguínea, perfil toxicológico, glucosa, todo esto. Si sale normal, pues nos solicitaríamos un ATAC, y si es anormal, vamos a darle un tratamiento, pues según la causa, porque pues aquí ya vimos, podrían venir de todo lo que ya mencionamos, como pueden ser causas metabólicas, intoxicaciones, así es, dependiendo igual del grupo de etario, pues ya nos vamos a ir orientando hacia cuál podría ser la causa. Trastornos electrolíticos, pero se le pide electrolitos séricos, ¿no? Así ya, es. Orientándonos. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, bueno, aquí viene más. Si no fue una verdadera crisis, ahí es cuando vemos otras causas que simulan una crisis, pero eso pues ya es otro tema, que pues igual lo vamos a ver, pero pues más adelante. Y aquí tenemos igual el paciente un paciente que es conocido convulsionador que llega. Lo primero que nos tenemos que preguntar ante un paciente que ya, o sea, que sí lo conocemos que es convulsionador, es si las crisis fueron iguales que las anteriores. Si no fueron iguales, se aborda como si fuera la primera vez, o sea, el manejo que vimos anteriormente. Ahora, si las crisis fueron igual, hay que verificar los niveles séricos de anticomiciales porque probablemente sean bajos. Y esto puede ser por muchas causas, como mal apego al tratamiento, dosis infraterapéuticas, medicamentos que interfieren con su biodisponibilidad. Pues dependiendo, hay que hacer el interrogatorio, la exploración física, todo. Y el siguiente paso pues va a ser impregnar con el fármaco y hay que medir los niveles séricos después de 5 días. ¿Qué son 5 días? Voy a decir uno más. Aquí de los niveles séricos bajos, también podría ocurrir si el paciente cualquier bebé puede tener vómitos. Si tuviera vómitos después de la ingesta del medicamento, pasaría algo similar como hablábamos del caso del recto, ¿no? O sea, una mamá que le da su medicación, se vomita el niño, siempre le queda la duda si debe repetir o no la dosis. Generalmente no la repiten. Entonces, eso hace que el medicamento llegue a menos cantidad de la debida, o cuando tiene una diarrea aguda. Igual, aún tomando la medicación bien, pues va a haber un tránsito más rápido y entonces posiblemente no se absorba en su totalidad el medicamento. Claro, depende del medicamento y de la parte donde se absorba. Hay medicamentos que se absorben pues en estómago, puede ser en intestino, entonces eso puede variar también. O medicamentos que se agreguen durante un evento agudo también pueden competir con receptores de los anticomiciales y provocar estas crisis. Así es. Gracias, doctora. Bueno, entonces ya que pues impregnamos al paciente con el fármaco, pues medimos los niveles séricos después de 5 días. Y ahí pues si los niveles son normales, hay que preguntarnos si el paciente sigue con sus síntomas, y si sigue, pues hay que añadir, o sea, aumentar la dosis o cambiar un fármaco, aumentar un fármaco más, dependiendo del contexto del paciente. Si no sigue con los síntomas, pues se sigue manejando y pues hay que cuidar pues los niveles, o sea, lo que comentó la doctora, si el paciente vomita o si tuvo diarrea, o hay que verificar igual el apego al tratamiento, tal vez explicar de nuevo cómo va a ser el manejo de la administración de los medicamentos. Y si los niveles... Algunas veces vamos a tener que derivar a neurología, ¿no? Otra vez. O sea, si esa falta de apego al tratamiento, pues lo podemos tratar, ¿no? Le podemos decir al familiar la importancia, bla, bla, bla. Si está asociado a algún evento agudo, también se puede ser, pero si hay que ajustar una dosis, bueno, al ajustar dosis igual se podría hacer, pero si hay que cambiar el medicamento por otro, eso mejor que lo haga el neurólogo. Así es. Y bueno, pues si los niveles séricos después de 5 días están bajos, pues realmente solo hay que ajustar la dosis. Y pues sería todo de aquí. No sé si tiene algo más que agregar, doctora. Regresaríamos al PowerPoint. Pues te falta esta parte de aquí donde dices que si la crisis no es igual
a las anteriores, entonces habría que abordar como otra crisis por primera vez, pero dependiendo un bebé epiléptico no queda fuera de que una fiebre le provoque como que está más lábil, una crisis convulsiva que sea diferente a la que normalmente tiene, ¿no? Entonces, si es muy claro que hay algo que lo está disparando, pues la podemos manejar como una crisis febril con todo sin afectar esta parte, sin afectar esta rama donde dice sí, no. Ahora, si es una crisis de primera vez y no se detecta una causa desencadenante clara, entonces se aborda como si fuera de primera vez. Así es, tendríamos que seguir pues todo el algoritmo para identificar la causa. ¿Qué tienes después de esto? Después de esto, pues sí pueden ver mi pantalla, el PowerPoint, estoy en el PowerPoint. No, estamos viendo en el mapa mental. Ah, creo que tengo que dejar de presentar. A ver, un segundo. Ya solo, doctora, sería esta tablita, que son síndromes convulsivos más frecuentes. Ya pueden ver mi pantalla. Sí, pero yo creo, Paola, que lo dejamos para mañana, porque es un tema importante, para que tenga más chances de revisar, de leer mejor. Terminamos esto mañana y vemos los síntomas paroxísticos no epilépticos. Ok, doctora, sí, Hacerlo solo... así con calma, ver lo de las dosis, cómo van a hacerlo. Es bueno que se empiecen a armar con una libretita o algo, todas estas cosas de pediatría, porque ya no está lejos que tenga, a lo mejor el internado no tienen que tomar tantas decisiones, pero en el internado pueden alimentar esa libretita y continuar, porque ya en la pasantía ustedes van a estar enfrente de los pacientes y no van a tener a quién preguntarle. Entonces, si se hacen su libretita con medicamentos, sobre todo en pediatría, porque en adultos, como decía un doctor, en adultos es muy fácil la medicación. En adultos una pastilla es una dosis, una ámpula es una dosis. En pediatría no. Y entonces hay que tener todo esa libretita, que apuntar, a lo mejor ya la tienen, seguirla alimentando, tenerla siempre en el internado, que aunque ustedes no tomen la decisión, anotar cómo se puede manejar esto y lo otro. Y cuando estén de pasantes, pues ya van a tener la confianza de lo que van a hacer o se van a sentir más confiados. Acuérdense que estar confiados quita el estrés. Si llegan allá y no sé qué hacer y me pongo allá, no le vaya a hacer mal, me dicen mis maestros que no debo hacer mal. Entonces, ese estrés que generamos, pues no es bueno para nosotros ni para nadie. O sea, la mejor manera es llegar y estar confiados, saber que ya sé que no se puede saber todo. Hasta el médico más experimentado de repente le llega un paciente que nunca había visto y que siempre tiene que estudiar. Pero de las cosas más comunes podemos empezar a, como decir, armarnos, afilar nuestras herramientas para llegar confiado, con menos estrés. Entonces, en esto, pues que sí vayan tomando en cuenta los medicamentos, porque son cosas de emergencia. Y si a mí me gustaría que volvieran a leer el tema, que leyeran lo que vamos a ver mañana también, para que puedan hacer preguntas y agarrar un poco más de confianza. Sí, Doctora, doctora. ¿me escuchan? Sí, Entonces mañana se termina este tema, ¿no? O igual continúa el tema de abordaje de talla baja. no creo. Se termina ese tema porque talla baja también es larguito. Si abordamos talla baja, lo vamos a hacer muy rápido y probablemente no lo terminemos. Yo creo que vamos a terminar con eso de crisis convulsivas y dejamos talla baja para el lunes. Ok, de Dijimos que el lunes acuerdo. íbamos a tener clase y el martes no. Ok, Sí, perfecto. muy bien. Gracias. Entonces, pues nos vemos mañana. Sí, doctora, bueno, solo faltaría de esto, solo los síndromes convulsivos más frecuentes, que es el de crisis epilépticas, y el siguiente es el de trastornos paroxísticos no epilépticos, y les dejé el artículo
en la carpeta, bueno, no está en ninguna carpeta, está en los archivos nada más. Ahí está, creo que se llama epilepsia. No, abordaje de crisis convulsiva de primera vez, creo, me parece. Ok, está bueno, excelente. Pues que lo revisen, que lo lean. Muy bien. Entonces nos vemos mañana. Sí, doctora, hasta luego. Dios la bendiga. Hasta Sí, luego. doctora, Hasta luego, gracias. doctora.